de piel morena, pueblo de México en general, vamos unidos a la faena por la regeneración total. Gracias. Bueno, me da muchísimo gusto que se hayan acordado de mí, que me hayan invitado a pasar este domingo con ustedes. Efectivamente era mucho tiempo que no nos veíamos porque yo durante 2 años me fui a realizar la investigación de la cual hace un mes resultó este libro que está publicado en Colombia y que es un trabajo sobre los feminismos que se dan en los pueblos de nuestra América. Veo a mi amigo el poeta aquí. Edgar Liz es un grandísimo poeta mexicano, estoy bien feliz de verlo aquí. Hola. Y entonces, bueno, seguramente caminar, porque todo el viaje de investigación lo hicimos por vía terrestre, mi hija y yo, mi hija es mexicana, desde Zacatecas hasta la Argentina, pasando por la, digamos, costa o la zona en realidad de la cordillera, pero también de la costa pacífica, y regresar por el centro de América Latina, en particular de América del Sur, y toda la problemática de la Amazonía, nos dio a las dos una fuerte reidentificación de México con América Latina. Y esto no solo porque obviamente toda América está habitada por habitada en el presente, es decir, hacen parte de la historia moderna de América las personas que se han negado activamente durante más de 500 años a ser englobadas, transformadas y obligadas a un sistema de pensamiento, a un sistema económico y a diversos, pero finalmente un sistema político que son más bien de origen europeo. Si había más de 2000 pueblos en América antes de la invasión española, quedan vivas 607 naciones y nacionalidades originarias, y algunas de ellas tienen una fuerza política impresionante, como bien nos lo demuestra todo el movimiento boliviano, como nos lo demuestra hoy en día la existencia de prácticamente 2 gobiernos paralelos en Ecuador, un gobierno blanco, blanquizado, mestizo, progresista, por cierto, que es el gobierno de Correa, y el gobierno también progresista, pero profundamente centrado en la reivindicación de la comunidad, ¿no? Por lo tanto, no en los partidos políticos, porque el partido parte la estructura social, la divide, o sea, partir es partir, ¿sí? Es dividir, nos vamos a partir un pastel y vamos a tener cada uno un pedazo, pero el pastel comunidad ha desaparecido, ¿sí? Es bien importante que se puedan hacer esas particiones en ocasiones, pero también es muy importante recordar que hay otras formas de compartir lo que es una unidad y que esto implica movimiento. Las palabras tienen significados. Cuando nosotros hablamos de algo privado, estamos hablando de algo que ha sido privado de la dimensión pública, a la que se le ha quitado la dimensión pública. Cuando estamos hablando de educación privada, por ejemplo, estamos hablando de una educación a la que se le ha quitado el espacio público, ¿sí? Cuando hablamos de vida privada, estamos hablando de una vida familiar sin derechos, a la cual se les han quitado el derecho del espacio público, que en cambio es recuperado cuando nos encontramos en el camellón de una de las principales avenidas de esta ciudad para dialogar,
porque sí espero que esto se transforme en un diálogo y no solo. Entonces, lo que nos fue más interesante a mi hija y a mí es darnos cuenta que México, con 62 pueblos originarios en el presente, negados por la historia oficial y que sin embargo fundan sus propias escuelas. ¿Sí? En la montaña, en Guerrero, el pueblo Mepa, el pueblo Nahua, los afromexicanos y el pueblo Ñusavi, los mixtecos, han fundado desde hace 20 años, en noviembre van a ser los 20 años, no solo una policía comunitaria, que por primera vez logró hacer descender el índice de violencia en la zona de la montaña, son más de 70 comunidades en algo así como 10 municipios, sino que a partir de la experiencia movimentista, comunitaria, de la policía comunitaria, se ha formado una universidad, la así llamada UNISUR, que las autoridades de Guerrero se niegan a reconocer, y las autoridades nacionales también, porque dicen, no, es que sus planes de estudio son muy raros, o no corresponden a los planes de estudio de lo que debería de ser una universidad, y tú dices, ¿y por qué debería de ser? Si la universidad es la búsqueda de un conocimiento universal en el sentido de que todos los conocimientos converjan en él, no la educación de un modelo. Entonces, yo creo que esto es sumamente importante reconocerlo. Muchas y muchos de los profesores hoy en resistencia contra las medidas y la prepotencia de la rectora de la UASM, la señora Orozco, hemos participado de la universidad, de la UNISUR en la montaña, y sabemos perfectamente que las estudiantes y los estudiantes tienen intereses particulares y intereses colectivos cuando van a estudiar. Las dos cosas no tienen por qué separarse. Y esta es también una de las cosas que en este largo viaje con mi hija encontramos que sucede y la explicitan y la vuelven teoría los pueblos originarios de nuestra América. En México lo hemos escuchado por las compañeras y compañeros MEPA, pero casi las mismas palabras me las encontré cuando fuimos a la Universidad Indígena del Ecuador, cerca de la ciudad de Quito, y nos encontramos y estuvimos viviendo con los dirigentes de las comunidades del Cauca, de las comunidades Nasa y guambianas en el Cauca, en Colombia, y ellos nos decían cuánto habían leído acerca de educación propia de las compañeras y compañeras Mije en Oaxaca. Y yo me leí, por mi vergüenza, yo que vivo en la Ciudad de México y que conozco relativamente bien Oaxaca también, pues me encontré que por primera vez la teoría educativa Mije la leía en Popayán, Colombia, ¿no? Porque era ahí donde los libros de educación originados por el pensamiento y por la práctica educativa, porque no hay pensamiento sin práctica, esto que nos quede muy claro, y esto es cierto también en la educación. Entonces el pensamiento educativo Mije era estudiado para la práctica de las compañeras guambianas y Nasa, que a su vez mandaban los textos con las reflexiones sobre su experiencia en la recuperación de la territorialidad que en la educación y en las formas de enseñar matemática, que son sumamente complejas, maravillosas y completamente distintas a las formas que nosotros aprendimos en la secundaria y en la preparatoria, ¿no?
Entonces, una matemática que tiene que ver en la reflexión con una geometría aplicada y una reflexión sobre el significado de los números, se enseña a través, por ejemplo, de sembrar en un huerto colectivo. Entonces, de ahí vas desde las bases primarias de la matemática, que vas sumando las plantas que vas a sembrar, multiplicando los centímetros entre una planta y otra para definir lo que es un área, lo que es un perímetro, las particiones de las áreas para, mientras aprendes matemática, aprender también de agronomía y saber que un huerto se salva solo si no es en monocultivo. Es decir, que esa antiquísima tradición de entrelazar el maíz con el frijol en los campos siempre permitió que no se propagaran las, digamos, las plagas en los cultivos y la gente no se quedara nunca sin comer por una plaga. Entonces hay una posición matemática, una posición geométrica, una posición de agronomía, pero también una posición ética. Las cuatro están juntas en una sola práctica educativa de primaria que pasa más allá en los estudios, digamos, más avanzados a reflexiones de tipo abstracto sobre matemática, sobre, por ejemplo, qué es la relación de un área con el espacio que va más allá de un área, o sea, unos niveles de abstracción filosófica, de, digamos, de análisis teórico de las matemáticas que no vienen de la tradición europea, que son de tradiciones que llegan al presente, que son modernas, que buscan la forma de explicitarse en sistemas políticos que solo podemos entender si entendemos que la modernidad la hemos construido entre todas y todos. Que esa mentira terrible de que nos dijeron que los pueblos indígenas se quedaron en el pasado, perdón, esa es una mentira de orden filosófico absoluto. Yo no puedo hablar con alguien que no está, y el pasado no está. ¿Sí? Entonces, eso es enormemente importante. No hay una forma de llegar a la modernidad, hay múltiples, hay por lo menos 607 caminos por llegar a la modernidad americana que no han sido recopilados por la historia y por la filosofía latinoamericana, que aunque en México, y esta es una cosa muy positiva de México, siempre desde la revolución, no desde antes, desde la revolución ha hecho una referencia al carácter mestizo de su cultura, a la mera hora de este mestizaje siempre he preferido la parte blanca y blanquizada sobre todo, es decir, aquella que acercaba el pensamiento de las escuelas, de la política, de las formas de convivencia, de la organización urbana, ¿sí? Porque la organización urbana, y en un camellón de Plutarco Elías Calles no podemos obviar de que estamos en el centro de una ciudad de más de 20 millones de habitantes. Uy, gracias. Entonces, creo que todo esto debería hacernos pensar, hasta esta arquitectura, cuánto hemos negado de nuestra complejidad y cuánto la complejidad en cambio nos aporta. Bueno, obviamente nosotras viajamos por 1 año y medio por toda América Latina. Yo pude hacerlo porque tenía un sabático. Después de 11 años en la UACM me tomé mi sabático y salimos de sabático mi hija y yo, y con el salario de 1 año pudimos vivir viajando 1 año y medio, porque, bueno, pues finalmente porque viajar en camión es mucho más barato que viajar en avión,
Y debemos defender el derecho de caminar por tierra. Nos están quitando el norte de este país en un contubernio terrible entre la delincuencia organizada y la policía y el ejército que los solapa. ¿Sí? No puede ser que de Durango a Torreón no te puedas ir de noche. No puede ser que las ciudadanas y ciudadanos de San Luis Potosí no puedan ir a Ciudad Valles de noche. No puede ser. Es parte de nuestra responsabilidad. Viajar por tierra es nuestro derecho. Si no nos podemos mover sobre todo este continente, en este continente no hay derecho a la circulación, y el derecho a la movilidad de las personas es un derecho humano fundamental. No puede ser que optemos siempre por una parte de la educación, negando la otra, y que asumamos nuestra historia como si fuera una historia inamovible que solo, sin embargo, cuenta una parte de la historia del continente. No nos habla nunca ni de los movimientos de resistencia y los movimientos políticos alternativos al sistema. ¿Cuántos de nosotros sabemos aquí de la historia del anarquismo en América Latina? ¿Cuántos de nosotras y nosotros aquí sabemos de la importancia de las utopías latinoamericanas? ¿Cuántas de nosotros y nosotros sabemos del feminismo latinoamericano y de todas sus facetas? ¿Por qué no lo sabemos? Porque hay un plan de no hacerse saber aquello que es alternativo a una demanda. ¿Cuántas de nosotras y nosotros vamos a hacer que este movimiento que se hace en los espacios urbanos de una ciudad como esta, pero también de todas las otras ciudades del país, ¿sí?, es un movimiento de verdadera oposición a un sistema? Esto es nuestra responsabilidad. Bueno, también es responsabilidad asumida, vigente, activa y militante de las mujeres y los hombres de todos los pueblos originarios de América, rescatar su historia. En México hay por lo menos 67 pueblos que reivindican caminos específicos por haber llegado ahora. No solo hay una historia que duró un periodo muy corto y que terminó con una derrota, eso es cierto, que es la historia de resistencia armada de los pueblos originarios americanos a la invasión española. Esta historia es la única que nos cuentan. Sí, el 13 de agosto de 1523 Tenochtitlan cae en manos de un ejército tlaxcalteca dirigido por 500 más o menos capitanes españoles. Ok, esa es la historia que nos contaron. Después, nadie nos ha contado que en la Gran Chichimeca la resistencia de los pueblos indígenas duró hasta 1791 y que algunos pueblos como los Apache Chiricahua resistieron hasta 1914. ¿Por qué no nos lo han contado? Porque esa historia es una historia de resistencia, es una historia popular, es una historia de alianzas. Todos los pueblos originarios se aliaron con otros sectores de la población, con blancos pobres, con mestizos que no podían soportar el nuevo orden social que le venía siendo impuesto, con las poblaciones negras que fueron raptadas y tratadas como hoy se raptan y se tratan a las muchachitas en Tlaxcala, ¿sí? Personas que fueron raptadas y tratadas, la mitad de la cual murió en una travesía que no querían efectuar y que una vez en América fueron vendidas como si fueran cosas y convertidas en esclavos. Jamás antes de 1517, cuando el naciente sistema capitalista permitió el primer barco negrero entre África y América, pero dirigidos por capitanes y comerciantes portugueses europeos,
Antes de 1517 jamás había existido la identificación entre los africanos y los esclavos. La idea de que un esclavo sea necesariamente negro es una idea americana moderna. Con anterioridad, esclavos eran los que perdían las guerras, punto. Podían ser germanos, güeros como el más güero del mundo, transparente, caído en cloro, mano, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver la ubicación geográfica de origen de una persona con una característica social del trabajo explotado, como lo es la esclavitud. ¿Sí? Yo creo que esto es muy importante, releer nuestra historia de una América que además descubrimos los pueblos originarios se niegan a llamar América, la llaman Abya Yala. Abya Yala es una palabra cuna. Los cuna son los integrantes del primer pueblo que obtiene la autonomía completa de sus territorios y de la educación y las leyes en su territorio en 1953, después de una lucha que viene desde los años 20 hasta 1953, cuando el Estado de Panamá, ellos viven entre Panamá y Colombia, el Estado de Panamá le da el archipiélago de San Blas, que además es un archipiélago de una belleza enorme, y donde por mi gusto resultó que si no eres invitado de algún cuna, no puedes ni siquiera dormir. Entonces, o duermes en un barquito, o eres huésped de alguna familia cuna, o te vas a tierra firme a dormir. Ni un solo hotel, no solo de panameños, pero sobre todo de ninguna cadena transnacional ha podido ser construido en el paraíso del Caribe americano. Además, paraíso real, porque ahí ni siquiera llegan los huracanes. Bueno, cuando estábamos con los cunas, y ya sabíamos que, digamos, los movimientos de los pueblos del norte y el sur de América se llaman movimiento de los pueblos de la Abya Yala, y sabíamos que era un hombre cuna. Cuando estábamos con las compañeras y compañeros cuna, nos dimos perfectamente cuenta de por qué el único pueblo que tiene una palabra única para definir los territorios al norte y al sur de su entorno son los cuna, pues porque viven en el cinturón de América. Son los únicos que pueden mirar al sur y al norte y darse cuenta de que están en un punto de confluencia. Nosotros tenemos la palabra anáhuac, con la cual podríamos definir el centro de México, porque quiere decir la tierra entre las dos aguas. Obviamente existen muchos otros términos importantísimos para definir a las regiones de este continente, como términos que vienen, por ejemplo, de la lengua quechua, que es una de las lenguas más habladas de América, 607 lenguas, con números de hablantes muy distintos, porque obviamente el quechua lo hablan 7 millones de personas, y desgraciadamente muchas lenguas amazónicas, en cambio, lo hablan menos de 1 millar de personas, 200, 300, como algunas lenguas de pueblos que están siendo hoy en día asesinados a través de la expulsión del bosque perenne de la Amazonía que está siendo talado. Entonces, durante estos 4 años, con Elena nos dimos cuenta que urge reconocer las historias de nuestra América. En México nos urge reconocer el presente y la fuerza de historia. Que sobrevivieron una derrota militar, el mayor genocidio de la historia del mundo. El 90% de la población americana muere en menos de 76 años. Cuando en 1576
entra Francis Drake a la isla de Jamaica, isla que los españoles no recuperaron nunca. Francis Drake manda una carta a la reina Elizabeth I de Inglaterra, Isabel I, y las primeras líneas de esa carta dicen: no he encontrado un nativo vivo. 1576. ¿Sí? En México se hace el primer censo alrededor de 1585, 86, 87, ahora no me acuerdo, pero poquito después. Este censo ha sido analizado a la luz de los testimonios que en cambio habían dado sobre el número de población recién llegados, sobre todo los franciscanos recién llegados después de la invasión de Cortés. Y Woodrow Bora, un historiador, un poco el padre, si quieren, de la demografía histórica de la Universidad de Santa Bárbara, hace prácticamente 40 años, demostró que había una diferencia tan grande como que donde podían haber habido 37 millones de personas, quedaban vivas 2.900.000. ¿Sí? Ahora, yo creo que esto es muy importante porque resistir la derrota militar y una masacre generalizada a través del hambre, el primer instrumento, siempre nos han dicho: ay, se murieron de pestes. Todas las pestes se sobreviven si estás bien alimentado. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que mató a la población americana fue el hambre. El hecho de que seguramente pestes nuevas provocaban una mayor debilidad sobre cuerpos que además eran debilitados por el hambre. El rescate arqueológico demuestra que, por ejemplo, me fui a entrevistar con la gente más extraña, como dentistas indígenas que hablaron, por ejemplo, sobre la importancia de la inexistencia de las caries. ¿Sí? Pueblos que no tenían caries podían llegar a viejos masticando. La llegada de las caries disminuyó la capacidad de masticar entre los pueblos americanos. Sí se murió de viruela, eso es cierto. La viruela hizo grandes masacres, hasta tan recientemente como entrado el siglo XX. Se sabe que en Estados Unidos siguieron distribuyendo cobijas con costras de viruela hasta los años 20 entre las poblaciones indígenas, porque se quería que se terminaran de morir todos. De hecho, le dieron la nacionalidad apenas para poder servir de carne de cañón en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que los pueblos originarios de Estados Unidos no tenían nacionalidad hasta la década de 1940. Son datos muy fuertes, y que además los estadounidenses usaban la lengua návajo para sus mensajes cifrados, pero el návajo que los obligaba era siempre la primera persona que mataban en caso de caer en manos de tropas enemigas en el Pacífico. Entonces es también, sí, ay, qué importante la lengua návajo, qué importante la lengua pero no las personas, eso es mentira. Qué importante es el comercio internacional, pero cerramos la frontera, ese comercio es una forma de explotación. Sí, debemos ser capaces de volver a poner las personas de carne y hueso y sus experiencias históricas en el centro de nuestra mirada. No puede haber la importancia de una lengua si no reconocemos la importancia de quien la habla. No podemos reconocer la importancia de una producción como la producción agrícola, industrial, intelectual, que siempre nos la niegan, parece que somos tontos en América Latina, pero que producimos, ¿sí? Cuando, por otro lado, se cierra la frontera norte y 70.000 personas han sido probablemente masacradas en los últimos 10 años por una mezcla entre
el crimen organizado, los tratantes de personas, los coyotes, pero también las autoridades que los entregan a los coyotes, ¿sí? Y que si bien muchísimos vienen de Centroamérica y de Sudamérica, también muchísimos son mexicanas y mexicanos, y que esto es algo que también nos toca parar, y nos toca parar los que estamos aquí. O sea, sí, una persona ganada, 2 personas ganadas, son personas ganadas a la justicia. Es nuestro trabajo, nos toca. O sea, ay, pero somos bien poquitos, sí, pero no nos van a derrotar de entrada, ¿sí? El hecho mismo de que estemos aquí es algo que se acomuna al hecho de que en México existen en todo el país organizaciones y grupos espontáneos de personas que están haciendo bases de datos para saber cuántos muertos, cuántos desaparecidos, cuánta gente desplazada hay, ¿sí? Y estas bases de datos en este momento, en la calle de Madero, y todos los domingos de las 12 a las 4, hay un grupo de artistas y toda la gente que cruza por Madero, que es la calle más transitada de América Latina. Bueno, en la calle de Madero, todos los domingos de 12 a 4, hay un grupo de personas que borda con hilo rojo la historia de un asesinato en México y la expone ahí, bordada, porque bordar nos lleva tiempo, bordar nos hace pensar, bordar nos hace escribir de una forma fija la historia de alguien y mantenerlo en nuestra memoria. Porque no decirnos cuántos asesinatos, cuántos desaparecidos hay en México es una forma de seguirnos robando la memoria, así como se nos robó la memoria diciéndonos que hay pueblos que quedaron en el pasado. Ahora, estos pueblos que quedaron supuestamente después de la derrota militar y el genocidio, fueron capaces de resistir en algunas ocasiones 500 años o más. Bueno, en México, por lo menos 480 años, los pueblos nahuas han llegado hasta nuestros días, ¿sí? Y no solo han llegado hasta nuestros días, han reformulado, para peor por supuesto, su sistema de género, que es el primer sistema de relaciones interpersonales que tenemos en todas las culturas. Han reformulado también las maneras de escribir su lengua. Han pensado que en México se hizo una quema de una biblioteca que solo podría ser comparada a la quema de la biblioteca de Alejandría, cuando Diego de Landa, en Yucatán, quemó 400 libros maya. Es lo mismo que pasó en Alejandría, cuando primero los cristianos y después los musulmanes quemaron la biblioteca de Alejandría, ay, porque la Biblia y el Corán ya lo habían dicho todo. Lo mismito se hizo en México. Y los mayas fueron capaces de recuperar su memoria estética, eran grandes poetas, su memoria histórica, su memoria matemática, ¿sí? Y el significado de la escritura, transponiéndola a la grafía occidental. Escriben con el alfabeto latino, así como se nos ha enseñado a nosotras y nosotros a escribir en la escuela. Entonces resistieron, supieron adaptarse de los reinos, de los imperios, de las ciudades-estado, de las múltiples formas políticas que tenían en la antigüedad. Fueron capaces de reelaborar un instrumento político, una forma de gobierno que llamamos comunidad, y que es el que ha traído a pueblos que tuvieron que cambiar por el impacto de la invasión a nuevas formas originales producidas por saberse confrontar a la contingencia de una masacre y del hambre y de que las mejores tierras se la quedaban. Claro, después de todo esto, alrededor de la década de 1970, hace 40 años, yo sé que las más jovencitas no, pero todos los demás habíamos nacido, en la década de 1970 hay un tercer gran momento de cambio
en la historia moderna de los pueblos originarios. Y es cuando los pueblos originarios empiezan a organizarse ya no solo para la sobrevivencia y la resistencia, sino también para la incidencia política. Y empiezan a hacerlo en Colombia, en la zona del Cauca, fundando el grupo del CRIC, que es la Confederación Regional Indígena del Cauca, mismo que es uno de los dos organizaciones indígenas de toda América Latina que en algún momento tomará las armas. Los movimientos políticos latinoamericanos de resistencia y afirmación identitaria, a diferencia de lo que ha sucedido en Asia o en África, han sido fundamentalmente pacíficos y con una voluntad de resistencia y recuperación de características pacifistas, movimentistas, ¿sí? No armadas. Sin embargo, hay dos casos en 40 años de historia de organización armada. Uno es el Quintil-Lame, 1973 en Colombia, y el otro es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 en Chiapas. Estos dos movimientos armados, de los cientos de movimientos indígenas de afirmación del derecho a participar en la reformulación de la historia y de la política nacional de sus países, o de la independencia, como por ejemplo piden los mapuches, que no se sienten chilenos, ¿sí? En México yo nunca he entrevistado a ninguna feminista indígena ni a ningún intelectual indígena que me haya dicho que haya una contradicción entre ser mije y ser mexicana o mexicano, entre ser purépecha y ser mexicana y mexicano. Claro, hay movimientos purépecha que pueden decir fuera todos los partidos de mi municipio, y esa es la grandeza de Cherán. Debo aprender de lo que hicieron en Cherán. Debemos aprender, porque si no aprendemos de ellos, no aprendemos de nadie. Bueno, yo lo que puedo decirles es que además hay grandes intelectuales indígenas en todo el continente, intelectuales que necesitamos empezar a leer, porque mientras nos hablan de la historia de su pueblo, nos hablan de la historia de nuestro país y de nuestro continente, nos hablan de la historia nuestra, que no vemos, de la explotación del sistema sobre nosotras, y que ellos, por estar en una situación de marginación mayor, saben visualizar y mostrárnosla con una generosidad enorme, porque nos están enseñando cómo liberarnos a nosotras también. Yo creo que esto es muy importante. Desgraciadamente este libro no está publicado en México, espero poder traer varias copias de Colombia. El correo es muy caro. Si tienen a alguien que vaya a Colombia, le puedo dar el dinero para ir a comprarlo y se los trae de vuelta y los distribuimos aquí, pero o una cosa que puedo hacer es subir el texto a internet y ustedes lo distribuyen, porque la verdad creo que es muy importante que los conocimientos que vayamos generando en diálogo con otro, este libro jamás lo hubiera podido escribir si no hubieran aceptado hablar conmigo las intelectuales feministas indígenas de América Latina. Y les voy a decir algo, hicieron un esfuerzo de abertura enorme, porque a mí si me miran, tengo la cara de una explotadora. Como todas las personas blancas, pertenezco al lado deleznable de su historia. Entonces, abrirse a hablar conmigo fue un esfuerzo de abertura que ojalá nosotras y nosotros también aprendamos. Bueno, muchísimas gracias, te paso la palabra. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Gracias. Perdón, pues ahorita en Morena estamos viviendo una etapa muy importante, y cómo nos vamos a colocar ante esto que nos platica ella, ¿no? Mientras nosotros estamos aquí reunidos, hay asambleas estatales, algunas nacionales ya, y ¿qué estamos viendo en las noticias? Que el corporativismo triunfó, ¿qué tal
por cual ya está subida en el poder, ¿no?, del movimiento de Morena, que llegó y trajo a sus familiares, a sus amigos. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué estamos haciendo ante esta situación que está permeando en todo el país? Ayer lo vimos aquí en la asamblea de Benito Juárez, ¿no? La dinastía Batres ya está ahí subida entre los delegados, también por parte de los organizadores de Morena, pero por suerte aquí el buzón, como hemos trabajado, ya tenemos a Julio, ¿no?, y a David, que también ya están parte de los delegados distritales. Entonces, teniendo esta gran participación de Francesca aquí con nosotros, ¿cuál es el futuro de Morena?, ¿no? Entonces, vamos a yo traigo unos puntos para que a ver si podemos reflexionar y entre todos nosotros, ¿no?, dejando afuera las cúpulas, ¿no?, que como dice el artículo de Víctor Manuel Toledo, solo es el 1%, vamos a dejarlos fuera y tenemos que seguir trabajando, ¿no? La desazón está sobre nosotros, ¿no? Parece que ya es una compañera del día a día que se sube al microbús con nosotros, que va al mercado, y no podemos permitirlo, ¿no? Perdón. El momento crucial que estamos viviendo en este país no nos permite detenernos, ¿no? Estamos ante una crisis civilizatoria que, como lo dijo Andrés Manuel en el Zócalo, tal vez nosotros no veamos el resultado, pero ya estamos dentro de esa crisis. Y también, como lo decía Víctor Toledo, la crisis pues es significado de sufrimiento, dolor, cambio, pero nosotros debemos tomar esa crisis como un cambio, un beneficio, ¿no? Es momento que tomemos el poder en nuestras manos, como lo estamos haciendo así en estos círculos, no pequeños, porque no son pequeños, son grandes círculos de reflexión, y buscar cambiar nuestra realidad. La doctora lo dijo, estamos en un momento de ebullición del pensamiento crítico, y los pueblos y comunidades indígenas de México y América Latina son los que nos están trayendo a nosotros la solución a nuestros problemas occidentales. Es impresionante, ustedes van con los mayas, con los canjobales, con los otziles, celtales, mames, choles, a donde quieran, y tienen una solución desde su perspectiva, desde su forma de ver la vida, una solución a nuestros problemas. Tan es así como en el caso de Ecuador y Bolivia, que las constituciones están permeadas por su pensamiento para solucionar nuestras crisis civilizatorias, ¿no? Entonces es algo muy valioso que tenemos que ver, que en este momento podemos voltear. La doctora lo dijo, el caso de Cherán, hace 5, 10 años nadie hablaba del pensamiento purépecha, ¿no? Y ahorita hay una ebullición, ya no solo es Cherán, ya está esta otra comunidad de Paracho que ya se está levantando. Yo estuve en el aniversario, se los platicaba hace 15 días, y estaban las comunidades ahí, alrededor de Cherán. Me dice, nosotros venimos aquí para ver cómo le hizo Cherán. Me dice, no para copiarles, sino para hacerlo nosotros. Eso fue hace casi un año, y ahora ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, fíjense en qué momento crucial, y Morena, ¿dónde está? ¿No? Ahorita estamos en la discusión si queremos un partido político o una organización civil, ¿no? Estamos en un momento clave en la historia de nuestro país, y nosotros estamos en votaciones, en sistemas corporativos, viendo cómo otros están tomando el poder, mientras ellos ya tienen la solución. En algún momento, cuando se reunieron unos compañeros de Cherán, decían con otros movimientos sociales, dicen, nosotros no venimos a solucionarle su problema, porque ¿qué creen? Nosotros ya empezamos a tener nuestra solución. Lo primero que debimos hacer es sacar a los partidos políticos, ¿no? Entonces, okay, ustedes están organizando, están contra Peña Nieto, muy bien, aquí está el apoyo, pero nosotros ya tenemos una solución. ¿Qué están haciendo ustedes? Y Morena, por suerte, esa vez sí estaba ahí, pero eran 3, 4 compañeros, ¿no? Entonces, toda esta situación de que estamos sirviendo al sistema que nos ha hecho 3 fraudes, ¿no? Estamos con la prisa que nuestra fecha límite, a nosotros no se nos acaba el mundo en diciembre como los mayas, a nosotros se nos acaba el 13 de enero, que es el día que tenemos para registrar a nuestro partido político o no. Entonces, ahí gira nuestro mundo, y entonces imagínense qué grave que en eso estamos girando, y lo estamos girando ahí porque si no, no vamos a tener recursos.
¿quién de ustedes que está aquí ha obtenido recursos de los partidos políticos para hacer su movimiento? Nadie de los que estamos aquí recibimos ni una dádiva, hasta los carteles que se ponen, hasta esto nosotros lo pagamos de nuestro propio bolsillo, pero nuestra fecha límite, nuestro fin del mundo es enero del 2013, porque tenemos que conformarnos en una organización política o no, ¿no? Y mientras estamos discutiendo eso, ya pasó la reforma laboral, ¿no? Tenemos ahorita, por suerte lo de Pemex estamos más estructurados, pero también solo estamos permeando en pequeños movimientos, ¿no? Y son solución, tenemos que defender nuestro petróleo, pero en el artículo de Toledo lo decía, o sea, ya no nada más es proteger el nacionalismo y nuestro petróleo, sino tenemos que buscar otras formas de energías, ¿no? Si seguimos esperando, en 20 años se nos acaba el petróleo, y si no avanzamos en la ciencia y la tecnología para energías renovables, pues ya ni la vida, ¿no? Entonces, fíjense en qué momento crucial está Morena, y de eso no estamos hablando. Hay Morena Verde, no sé si ustedes saben, lo dirige, lo coordina Víctor Manuel Toledo y otros compañeros, pero tampoco hemos tenido esa capacidad de acercarnos y ver qué está haciendo Morena Verde. Tiene muchísimas propuestas, sería muy importante, creo yo, buscar la forma de traerlos aquí y que nos platique qué está haciendo Morena Verde, aunque yo le decía que el nombre pues no nos ayudaba mucho, ¿no? Porque la gente lo identificaba con el Partido Verde, ¿no? Pero Morena Ecologista, ¿no? Está ahí también, y no estamos ahí perjugando nosotros, ¿no? Ahora ya nos los platicaba ello, y no necesitamos tanto que nos los platiquen, lo hemos visto, los movimientos sociales están proliferando. ¿Y por qué están proliferando? Porque la crisis ya nos alcanzó a todos. Antes eran los invisibles, solo las comunidades y pueblos indígenas estaban en crisis, que hasta pensábamos que no existían. Una vez estaba yo en Chiapas, hace como unos 15 años, y me decía un compañero, un dirigente Tzotzil, me dice, nosotros hasta el movimiento zapatista no podíamos caminar por las banquetas, y le estoy hablando de 1980, 85, nosotros venían los blancos y nos teníamos que bajar, ¿no? No nos tenemos que ir tan lejos para ver la terrible situación de nuestro país. Entonces, como a los invisibles solo a ellos les afectaba, pues nosotros no estábamos enterados. Pero ahora la crisis ya nos alcanzó a todos, ¿no? Solo falta que Slim marche, ojalá que no, mejor que reparta lo que tenga, ¿no? Pero todos estamos siendo afectados, y entonces todos estos nuevos movimientos sociales, en vez de que Morena busque los lazos, la unión, ¿no? Tienda puentes para unirnos, nos estamos sectarizando buscando si somos partido político o movimiento social, que sí es importante, sí nos tenemos que organizar, bueno, los demás, porque en este caso los círculos de reflexión creo que están bien organizados, ¿no? Tan es así que ya cuántas asambleas llevan, cuántos años llevan aquí, ¿no? El agotamiento de las instituciones electorales lo hemos visto, lo hemos repetido y lo hemos sufrido, ya van 3 fraudes, ¿cuántos fraudes más tenemos que esperar para ver que por el voto, por la vía del voto, no es la forma para solucionar nuestros problemas? Sí necesitamos una democracia, eso es un hecho, pero una democracia real, profunda, desde abajo, ¿no? Radical, exacto, que no hemos hecho. Estuvimos muy preocupados, y yo me sumo ahí porque también estuve en el sistema electoral, capacitando a gente, diciéndole a la gente cómo defender el voto, cuando te van a hacer trampa, pero no nos preocupamos en esos momentos tan cruciales en concientizar a la demás gente. Entonces, ¿por qué? Ya lo hemos discutido aquí en los círculos de reflexión. ¿Por qué cuando llegan con 500 pesos y la tarjeta Soriana, la gente cambia el voto por el PRI? Porque no está consciente, ¿no? Entonces tenemos que ver la forma de concientizar, así como decía Andrés Manuel, cada uno de ustedes tiene que traer 5 para que seamos más, cada uno de nosotros tenemos que concientizar 15, 20, no 5, y creo que eso sería un gran avance para nuestra formación, ¿no? Entonces tenemos esas 3 preocupaciones, ¿no? Morena, cómo unirnos a las otras organizaciones sociales y no ser tachados como organismo político tradicional, ¿no? Porque el problema es ese, cuando dicen Morena, ay, partido político, ya vienes a hacer tus cosas, ¿no? ¿Cómo unirnos a la organización diciendo que nosotros somos diferentes? Sabiendo que ya dejamos a las cúpulas, ¿no? Porque si decimos estoy con Batres, estoy con tal y tal, bueno, ¿no? No es la mejor carta de presentación, ¿no? Que también estamos viviendo una crisis ambiental, ¿no? Impresionante. Si no buscamos la forma de solucionar nuestra crisis de vida, no sirve de nada que luchemos por la reforma
en contra de la reforma laboral, en favor de los migrantes y no tenemos cómo vivir. Y son obviamente cambios muy sencillos y muy radicales también, ¿no? Como dónde comprar nuestra comida, qué hacer todos los domingos, cómo trabajar. Pero si no lo hacemos nosotros desde la casa, ¿de qué sirve que reflexionemos y vayan ustedes, compren su Coca-Cola, vayan al Walmart por su despensa, ¿no? No reciclen, ¿no? Que ahora es lo bonito de los niños, ¿no? Que ellos son los que están enseñando, es decir, ahorra agua, y son medidas muy sencillas que no estamos haciendo. Y como nuestra visión es de un macro movimiento, lo micro no lo estamos viendo, y es lo que fundamenta lo macro, ¿no? Entonces, nuestra realidad nacional sí la tenemos que tener inmersa en nuestro sistema global, ¿no? Pero también tenemos que ver cuáles son nuestros colores, cuáles son nuestros sonidos y caracterizarlos y defenderlos, porque nos están homogenizando, ¿no? Nuestro pensamiento está terminando siendo igual aquí y en el país que ustedes quieran. Pero si nosotros no luchamos por defender lo que tenemos y a la vez, ¿no?, unirnos a los demás, no lo vamos a lograr, ¿no? Tenemos que entrarle a la defensa de Pemex como Morena, creo yo, no sé si estén de acuerdo. Uno, porque lo que representa Pemex para nosotros, pero no solo eso, no debemos defender Pemex porque hay que defender, porque es una industria contaminante terrible. Acabo de estar en Salina Cruz y se acercan ustedes al mar, o sea, ya no conchitas, no hay peces, no hay vida, no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay un avance científico y tecnológico y estamos extrayendo el petróleo, ¿no?, de la misma manera que hace 30 años, ¿no? Y entonces no podemos defender Pemex porque lo queremos defender, porque es nuestra industria y porque no solo por el romanticismo del nacionalismo, sino porque es nuestro y tenemos que renovar nuestras energías. Toda esa ciencia, ¿no? Nuestros científicos mexicanos, ¿dónde están? ¿No? En el extranjero, sirviendo a empresas transnacionales y no están regresándole al país todo lo que le ha dado, ¿no? Este tejido social en resistencia, al que podemos pertenecer varios de nosotros, creo que es momento de decir que ya no solo estamos en resistencia, ya estamos en una etapa, ¿no?, que estamos creando, estamos cambiando las formas de, pero solo lo vamos a lograr, ¿no?, uniéndonos nosotros y pasando de esta crisis de resistir a crear, y es lo que los pueblos nos han enseñado, ¿no? Sí, obviamente vienen más de 500 años aquí, pero no es lo mismo el pensamiento maya ahora que hace 100, 200 o 300 años. Ellos sí se han actualizado, ellos sí se han modernizado, han tomado lo que les sirve del occidente para poder crear. Entonces, como Morena, tenemos objetivos centrales que yo pongo estos a discusión y creo que ustedes que saben más el trabajo con la comunidad, por la comunidad aquí de Benito Juárez, que son los que tenemos que trabajar, ¿no? Uno de ellos es buscar la democracia real, radical, representativa, ¿no? No importa, o sea, por suerte tenemos ahorita gente como delegado estatal y en varios municipios del país, pero ¿cómo hacer esta democracia efectiva dentro de nuestras pequeñas organizaciones, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Por ejemplo, este es el caso del buzón, es muy sencillo. ¿Cómo dejar que Toño y Rosy ya no hagan todo, ¿no? Estamos tan acostumbrados de nada más llegar o el sábado o el domingo o el miércoles a sentarnos a escuchar a quien ellos con mucho trabajo. ¿Dónde está la horizontalidad que tanto hemos llamado, ¿no? ¿Quién ha hecho un cambio radical para que ya no pase estas cosas? Y este es un ejemplo de todo, estamos acostumbrados a que nos den todo, si nosotros no buscamos la forma de cambiar, ¿cómo? ¿No? También, o sea, ya el invierno, como dice Paco Ignacio Taibo, el invierno mexicano llega el 1 de diciembre, ¿no? Estamos ante una crisis en el país, ¿no? Y ya estamos viendo el ejemplo con las universidades rurales, ¿no? Lo que pasó en Michoacán, lo que le está a los compañeros de Yo Soy 132, que no son el Atolín ni por ejemplo, bueno, pero que los compañeros, cómo los han violentado en todo el país, ¿no? ¿Y qué está haciendo Morena para defenderlos? Nada, no hemos estado haciendo nada, ¿no? Y entonces, pero la legalidad, ¿no?, con la que esto ya no es igual a la legitimidad sabemos dónde está, y que ya no debe pertenecer a un solo hombre, ¿no? Andrés Manuel, como él dijo, pues ya se quiere ir allá, a donde dijo que se quería ir si no ganaba, ¿no? Pues vamos a dejarlo descansar, tenemos mucha fuerza dentro del movimiento para lograrlo. Y tenemos, lo más importante es construir nuestro poder social, ¿no?
Si no construimos desde las bases el poder social, por ejemplo, esas mujeres que luchan en las escuelas de sus hijos contra las malas prácticas de los maestros, ¿no? Contra el alza de precios, que se enoja. Eso es democracia, eso es poder social, gente que está construyendo desde la parte más baja y que nadie lo toma en cuenta porque no es un capital político, ¿no? Pero si nosotros como Morena volteamos a ver si hay una mujer ahí de Morena, ¿no? De los círculos de reflexión o de, ¿no? Ahí ayudando a las mujeres, pues bueno, ya es un logro que estamos haciendo como Morena, ¿no? Que si los microbuses son violentos en alguna parte de la ciudad, si se logra hacer un movimiento para reglamentarlos y hay alguien ahí de Morena, pues ya está construyendo el poder social del que tanto hablamos, del que tanto discutimos. Pero si nosotros no lo hacemos desde aquí, solos, ¿cómo lo vamos a lograr? Y ya construyendo este poder social, yo creo que sí podemos ya pedir nuestro poder político. Vamos a tener más herramientas para exigir el poder político al que tenemos derecho, ¿no? Entonces, pero si no trabajamos nosotros desde lo más profundo, desde nuestras mismas casas, ¿no? Un amigo me decía, ¿cómo le hago para decirle a mi hermano que no vote por el PRI? ¿No? Digo, no, pues tú sí tienes un problemón, ¿no? Pero imagínense cuál es la situación de que si no construimos poder social, si solo queremos tomar el poder por el poder, y que ni nosotros lo vamos a tomar, ¿no? Sino que simplemente no construimos el poder social para llegar al poder político, no lo vamos a lograr, ¿no? Morena está tomando un camino, ya es casi un hecho que va a ser un partido político, ¿no? Ya lo vimos en varias asambleas en esta ciudad, pero tenemos que construirlo de manera horizontal. Si seguimos la verticalidad de las instituciones que nos han impuesto y con las que nos han robado, en 3 años, ¿qué nos va a pasar? Exactamente lo mismo. Entonces, podemos estar haciendo eso nosotros como Morena, construyendo un poder horizontal, ¿no? Y a la vez en la búsqueda del poder político. Dejemos los caudillismos, ya no busquemos a un hombre o a una mujer que nos represente. Lo podemos hacer todos, ¿no? Y ustedes lo saben. Ayer lo vimos un poco en estas asambleas que gente que nadie conocía se quiso lanzar y ahí está, ¿no? Pero bueno, tenemos que construirlo nosotros, ¿no? Y nosotros como Morena pues tenemos muchísimo más trabajo, ¿no? Entonces, pues tenemos muchos caminos a seguir, ¿no? Entonces esta mesa, pues creo que para ese sentido es para que vayamos reflexionando y que cuando vayan nuestros delegados a las asambleas, ¿no? Puedan decir, bueno, sí, esto es lo que ustedes proponen, pero nosotros hemos reflexionado sobre estos puntos. Entonces, pues agradezco mucho la invitación. Mira, perfecto. Muchas gracias, Francesca, por estar aquí con nosotros y por enseñarnos, por así que nos estás enseñando lo que son nuestras bases, nuestra cultura, que desapareció prácticamente con la invasión europea, y tú nos estás refrescando la memoria en cuanto a la grandeza de lo que se llama América, ¿no? Y me da mucho gusto porque ahorita cuando nosotros estudiamos, queremos participar en todo esto, tenemos que ir hacia allá y no sabemos cuáles son esas bases. Entonces, eso es lo que venimos platicando los compañeros antes de llegar aquí, que las formas de gobierno que existían aquí en América eran muy diferentes. Aquí sí se daba el comunismo que le llaman utópico, aquí no era utópico, aquí era real. Aquí no teníamos un gran Tlatoani, como dicen, no, aquí teníamos 4 señores que gobernaban, cada uno con lo que tenía que ver con sus quehaceres. Aquí no había reyes, aquí no había emperadores, no había Dios, no había demonio. Aquí teníamos una gran civilización de norte a sur de América. Aquí Anáhuac no era aquí el centro, era de norte a sur toda América. Y por eso es el Gran Congreso de Anáhuac, es de norte a sur, Gran Congreso de Anáhuac. Y aquí se ponían de acuerdo para las actividades que tenían que hacer a nivel continente. Entonces, que nosotros hagamos investigación, nos acerquemos a nuestra gente, que tiene ese gran conocimiento, como tú dices, no necesitan ser profesionistas, a nuestra gente, al pueblo, para que aprendamos de ellos
y revaloricemos todo esto y lo demos a conocer a los demás. Porque antes, aquí cuando se daba ese que le llaman mercado de Tlatelolco, no era un mercado, era un lugar a donde llegaban de las 400 chinampas a llevar ahí a ese lugar a repartir equitativamente, como lo oyen, equitativamente, no era vender, era repartir equitativamente. Entonces cada quien lo que necesitaba, nada más. No tenían excedente, no vendían, no existía la moneda como la conocemos ahora, no existía la propiedad privada. Ustedes ya lo saben, existe la propiedad privada y se fregó todo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Francesca, por estar con nosotros. Todas las preguntas y luego después... ¿Sí? Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Eugenio Franco. Yo básicamente quisiera hacer una reflexión y una pregunta. Nosotros, todo México, tenemos una diversidad de condiciones y de circunstancias para lo que se llama la lucha. Reconocemos que hay comunidades que tienen más puros, por llamar de alguna manera, sus valores, su tradición y sus bases. Pero tenemos una gran metrópoli que es en la que nos está tocando trabajar aquí a nosotros. Y yo creo que ese es un elemento muy de tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí estamos en la zona de confort. Porque la mayor parte de la gente con la que nosotros tenemos que tratar es gente que ya sea rentada o propia, pero tiene su vivienda, la mayor parte de la gente, por lo menos un miembro de la familia tiene su trabajo, todos los días tienen alimentos en la mesa, tienen su televisión por cable, tienen su vehículo, es decir, nosotros no estamos en una situación análoga a la de la mayor parte de la República Mexicana. Estamos en una zona súper más complicada para lograr que la gente se movilice. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, si sobreviví al PRI hasta Salinas, si logré sobrevivir al PAN de Fox y al PAN de Calderón, pues ¿por qué no voy a sobrevivir al de Peña Nieto y me quito de tonterías? Mejor sigo con mi cochecito, con mi casa, con mi televisión por cable, etcétera. Ese es, digamos, el escenario que estamos enfrentando al crear estos movimientos en la Ciudad de México. Y ahí es donde va dirigida la pregunta. Es decir, ¿alguna de toda esa experiencia que ustedes tienen acumulada, alguna idea de cómo nosotros pudiéramos mejorar nuestro impacto con la gente? Es decir, ¿cómo lograr jalar a la gente? Es decir, por ahí un poco iría la situación, porque no podemos nosotros equipararnos a Cherán, bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos, y sobre todo, en la delegación Benito Juárez, que es una de las delegaciones de más alto nivel de poder adquisitivo de la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, esa era mi pregunta y de antemano gracias y gracias por su presencia. Sí, ¿alguna otra pregunta? Aquí viene un señor. Pásale, señor, y enseguida de la señora. Ay, perdón, ¿es el primero? Pásale, sí, aquí sí. que lo vea la cámara. No querían pisar los cables. Buenas tardes. Yo quería preguntar esto, de acuerdo a su experiencia, ¿qué es más importante en zonas urbanas como la nuestra? ¿Formar ciudadanos y luego formar el grupo social o al revés? Gracias. Señor. Sí, bueno. Buenas tardes, Francesca. Quiero referirme a un concepto que mencionaron ustedes dos y que es muy utilizado en la actualidad. Es el término modernidad.
Actualmente el discurso oficial nos está diciendo que si no participamos en esta etapa neoliberal, no nos incorporamos a la globalidad, no estamos en la modernidad. Y parece ser que el mundo tiene que moverse hacia allá. Tú nos acabas de mencionar con todos los ejemplos de tus visitas a América del Sur, a Centroamérica, a los pueblos de México, a los pueblos originarios, que no es eso, no va por allí. Y entonces tendremos que manejar un discurso, quienes no estamos por participar en esa modernidad o en la modernidad, tendremos que manejar un discurso y conceptos que nos especifiquen, bueno, en referencia a los tiempos, qué estamos viviendo y qué queremos construir. No es precisamente la modernidad de la que nos hablan todos los políticos neoliberales, sean amarillos, sean tricolores, sean azules, de los que sean. Todos nos hablan igual, nos dicen, la modernidad es lo que hay que conseguir en nuestro país. El país está atrasado y entonces todas las comunidades indígenas tienen que entrar a la modernidad. También los que no somos indígenas tenemos que entrar a la modernidad. Pero estamos viendo que hay resistencia. Y entonces yo creo que un debate se da en torno a este punto, el tema de la modernidad. Por ahí quisiera, si pudieras ampliar un poco más en este sentido, que nos enriquecieras con tu participación. Y gracias por tu conferencia. Ya preguntó, mi poeta maravilloso hizo como siempre algunas preguntas de características ponzoñosas. Deberíamos escucharlo leer su poesía para aprender a hacer run, run, run y volar por ahí, porque es un aéreo poeta, mi poeta. Bueno, hay dos cosas que me parecen importantísimas de contestar. Primero, modernidad es un término particularmente difícil que sustituyó en el discurso político palabras de origen decimonónico. Primero se nos dijo que debíamos alcanzar el progreso. Después, y se nos dijo que el progreso, por ejemplo, era el del gobierno de los doctores, como le decían, de Porfirio Díaz, es decir, de los científicos. El progreso era lo que ellos decían, ¿sí? Después se nos dijo que lo que debíamos lograr era el desarrollo, ¿sí? Y terminó siendo que desarrollo tenía dos acepciones, una acepción socialista y una acepción liberal, pero al final de cuentas las dos significaban industrialización, desgaste laboral de los y las trabajadoras, explotación de los mantos acuíferos, de los ríos, de las costas, de la selva, ¿no? Y hoy se nos dice que la modernidad, además de lo que significó el progreso, de lo que significó el desarrollo, que los contiene el término modernidad, la modernidad es además parecernos a aquellos que son modernos. Y se trata solo de imposiciones ideológicas, nada más. Además, permítame, y eso para demostrarle a Edgar que no soy tan abierta, yo de formación soy historiadora, soy una historiadora de las ideas. Esos son mis cursos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En la modernidad entramos en 1492. A la modernidad pertenecemos, ¿sí? No podemos no ser modernos. Podemos tener una modernidad sin acceso a beneficios. Podemos tener una modernidad sin industrialización.
Podemos tener una modernidad antidemocrática, pero que pertenecemos a la modernidad como tiempo, pertenecemos a la modernidad, ¿sí? La identificación de la modernidad con el hiperdesarrollo, y perdonen si digo hiperdesarrollo, porque el hiperdesarrollo es tan negativo como el subdesarrollo. Es explotador de la naturaleza, es inconsciente de lo que hace. El hiperdesarrollo produce por producir, nos impone la minería a cielo abierto. ¿Por qué? Porque si no tenemos conciencia de qué contiene en términos de minerales este celular, vamos a tirarlo y pedir otro el próximo año con el nuevo plan y no sé cuánto, en lugar de esforzarnos en pedir a la industria que nos dé celulares que nos duren por lo menos 10 años. Sí, hoy en día el desarrollo tecnológico debería permitirnos computadoras que se deberían renovar y no tirar. En términos ecológicos son un desastre, contaminan todo, peor que las pilas, ¿sí? Pero además en términos de explotación de la madre tierra también son un desastre. Contienen cromo, contienen cosas que implican que se hagan guerras para obtenerlos. Cada guerra es un desastre ecológico, no solo un desastre humano, ¿sí? Yo creo que debemos ser muy conscientes de que cuando nos digan que necesitamos ser modernos, podamos decir claramente si somos modernos. Lo que pasa es que pertenecemos a una modernidad que quiere ser ecologista, no hiperdesarrollista, y que entre otras cosas pretende una justa redistribución de los bienes y una participación en los saberes. Todas y todos aquí producimos saberes. Agradezco enormemente las preguntas, los puntos de vista, las informaciones que nos han dado. Y la segunda pregunta que quisiera, y que me encantó que le hicieron, es preciso formar ciudadanas y ciudadanos antes o después de formar movimientos sociales. Pues y un poco como los amigos Mijes y NASA que me permitieron estar en sus escuelas, creo que se van formando juntos. Es decir, tomar conciencia de nuestra ciudadanía es tomar conciencia no solo de que tenemos derecho en cuanto a ciudadanas y ciudadanos, sino que además somos un colectivo. No hay un ciudadano aislado. Edgar no es un ciudadano si no existe el espacio de la ciudadanía, ni ese espacio de la ciudadanía es necesariamente social. Yo no existo como ciudadana si no tengo una relación con ella, si no tengo una relación con él. Si no me subo, quien hacía el ejemplo de las peceras, creo que el compañero diciendo, si yo no me subo a la pecera y le tengo tanto miedo al chofer y a la banda que forman todos los choferes de peceros en ciertas regiones, por lo tanto se dan el lujo de hacer sus carreritas sobre las avenidas más anchas, de frenar, de hacer rugir el motor. Además a veces son chavitos de 18, 19 años, de poner en riesgo a las personas. Yo los he visto, no solo a los transeúntes de la calle, sino de las propias personas que tienen arriba de su unidad. Bueno, si yo les tengo tanto miedo como para no decirle, párate güey, ¿qué estás haciendo? Entonces disminuye un poco mi ciudadanía en relación con los otros. Yo sé que soy una mandona y una inconsciente, pero son parte de mis defectos, pero la verdad es que el día que en un enfrenón, yéndome de Constitución del 17 a Casa Libertad, donde tenemos una de las sedes de la UACM,
en un jueguito de carreritas entre peceras, el chavo dio un enfrenón que le rompió la pierna a la señora, y yo lo agarré de la oreja, lo bajé y se lo entregué a los policías. Le dije, esta señora se rompió la pierna por culpa de él, ¿no? Te pudieron podido meter un poco encima, sí, pero bueno, hay miles de otras formas de ponerse en riesgo también, ¿no? Y a veces por motivos mucho más fútiles. Esto significa de alguna, y después de esa experiencia, cuando empiezan a gritar, a hacer sus carreritas, antes de que le pase a alguien, yo empiezo a gritar como una loca desaforada, que parezco, párate, güey, ¿quién te dio la licencia? Voy a llamar a la policía. Y eso no es construir movimiento social, pero es reconocerme en sociedad. Y a lo mejor la gente que también aprenda a gritar, pon cuidado al chofer de la pecera, después se van a ir reuniendo. Esto es una forma de pensar nuestra ciudadanía, de pensar el movimiento social y de pensar la política, porque la política es un pensamiento que se hace entre todos y es una práctica, porque repito, no hay pensamiento si no hay una práctica que lo genera y acompaña.